Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que tú te encuentres. Deseo que la bendición de nuestro Dios también te pueda alcanzar. Acompáñame a ver esta historia en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 4, versículos 8 al 26. Pero antes tengamos una palabra de oración. Eterno y amante Padre, abra nuestro entendimiento en estos momentos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta noche, de esta mañana o de esta tarde, dependiendo del horario que nos escuchas, es: ¿está todo bien en tu hogar? En 2 de Reyes 4, los versículos 8 al 26, encontramos la historia de una mujer sunamita. Tú lo puedes averiguar en tu Biblia porque estaré parafraseando. Allí cuenta la historia que el profeta Eliseo halló gracia delante de una mujer que siempre que pasaba allí, ella lo invitaba a comer en su casa. Y Eliseo con gusto iba a comer en su casa, y también iba con él su siervo Giesi. Y esa mujer se sentía feliz, esa mujer se sentía alegre. Y cada vez que Eliseo pasaba a comer en la casa de esta mujer sentía realmente que el profeta Eliseo era un verdadero hombre de Dios. Así que esta mujer habló con su esposo y le dijo: mira, ¿por qué no creamos condiciones para que cuando el profeta de Dios llegue, no solamente se quede a comer, sino que también se quede a dormir aquí con nosotros y con su siervo Giesi también? Y el marido le dijo: bueno, es una buena idea. Entonces ellos crearon condiciones para que cuando el profeta llegase o pasara por allí y ella lo invitara a comer, no solamente se quedara a comer, sino que también podría tener la oportunidad de descansar allí en la casa de ellos. Y sucedió que un día, cuando el profeta Eliseo llegó a quedarse allí, él vio cómo esta mujer se preocupaba con ellos, la amabilidad de esta mujer. Y el profeta Eliseo también en su corazón sintió el deseo de poder hacer algo en favor de esta mujer por lo que ella hacía por ellos. Y entonces el profeta Eliseo le pide a su siervo Giesi que llamara a esta mujer. Y esta mujer vino a la entrada de la puerta en donde estaba el profeta Eliseo, y Eliseo le dijo a su siervo que le preguntara a la mujer: ¿qué es lo que tú quieres que hagamos por ti también, por lo que tú has estado haciendo por nosotros? Si quieres que hablemos con el rey o con el general en favor tuyo. Pero ella dijo: no, yo estoy bien. Entonces Eliseo estaba platicando con su siervo y se preguntaba: pero ¿qué es lo que podemos hacer para esta mujer? Y entonces no sé cómo supo Giesi. Giesi le dijo a Eliseo: mira, esta mujer no tiene hijos y su marido ya está viejo. Entonces el profeta Eliseo tuvo una otra idea. Mandó otra vez a su siervo Giesi llamar a la mujer para que viniera. Y la mujer vino y se acercó allí en donde estaba el profeta Eliseo. Y Eliseo profetizó que dentro de un año ella tendría un hijo. Dentro de un año esta mujer estaría abrazando a un hijo. Pero esta mujer pensaba que el profeta Eliseo se mofaba de ella, que el profeta Eliseo se estaba burlando de ella. Y la historia cuenta que en el tiempo que el profeta Eliseo estipuló, esta mujer dio a luz. Y después de dar a luz, el niño iba creciendo y el niño era la alegría del hogar, el niño era la felicidad del hogar. Y sucedió uno de estos días cuando su padre estaba en el campo con sus criados y el niño decidió ir a visitar a su padre en el campo.
Pero estando allí en el campo, el niño de repente empezó a quejarse de un dolor de cabeza fuerte. Entonces apresuradamente su padre llamó a un siervo, a uno de los criados, y le pidió que llevara al niño a su madre. Entonces el siervo, el criado, apresuradamente salió y llevó al niño al encuentro de su madre. Y la madre, dice la historia, que tenía el niño en sus rodillas hasta la tarde, cuando el niño llegó a fallecer. Y la madre, con angustia, con tristeza, lo llevó en la habitación en donde se quedaba el profeta Eliseo cuando venía, y lo tendió allí en su cama, y ella apresuradamente estaba alistándose para ir al encuentro del profeta Eliseo, y él le pide a su esposo que preparara todo y que también le diera un criado para que la acompañara en este viaje. Y quiero que me acompañes en el versículo 23 del capítulo 4 de Segunda de Reyes, y la palabra de Dios dice lo siguiente: ¿Para qué vas a verlo hoy?, preguntó el marido. No es luna nueva ni día de reposo, dijo él. Quédate tranquilo, respondió ella. Después hizo ensillar el asna y dijo al criado: guía y adelante. No hagas que me detenga en el camino, sino cuando yo te lo diga. Partió pues y llegó al monte Carmelo, donde estaba el varón de Dios. Cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: allí viene la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Les va bien a tu marido y a tu hijo? Bien, dijo ella. Esta mujer estaba triste, estaba desahuciada por la muerte de su hijo, y cuando ella se encuentra con el profeta Eliseo y el profeta Eliseo le hace la pregunta si estaba todo bien, ella responde al profeta que todo estaba bien. Y me gusta esta versión que dice: te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella respondió: estamos bien. ¿Estaba realmente bien en el hogar de esta mujer? No. Y en estos momentos también quiero preguntarte: ¿está todo bien en tu hogar? ¿Será que algunos de los que componen tu familia no están enfermos espiritualmente hablando? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tu esposo? ¿Cómo están vuestros hijos? Hijos, ¿cómo están vuestros padres? ¿Está todo bien en el hogar? Esta es la pregunta que sacaremos del texto y la llevaremos a otro contexto. Saben, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era perfecto ante sus ojos. Pero Dios vio la necesidad de que alguien gobernara la tierra. En Génesis 1, 26 al 28, ustedes pueden buscar en vuestras Biblias porque estaré parafraseando. Dios toma la decisión de crear al hombre a su imagen y a su semejanza, y así darle la autoridad de tener dominio sobre los animales, de tener dominio sobre las aves y todas las bestias que se mueven en la tierra. En Génesis 2, versículos 1 al 3, encontramos que después de que los cielos y la tierra fueron acabados y todo su ejército, Dios bendice, Dios santifica y Dios descansa, Dios reposa en el día del sábado.
En los versículos más adelante vemos al hombre como un ser viviente, vemos también el jardín del Edén y vemos también las instrucciones que Dios le da a Adán, que él tiene derecho de comer del fruto de todos los árboles que están en el jardín, pero excepto de un árbol que él no debía ni siquiera acercarse ni comer de ella, porque en el día que él lo hiciera, moriría. Ahora, en Génesis 2, versículos 18 al 25, encontramos la formación de la mujer. En otras versiones dice que Dios establece el matrimonio. Quiero que me acompañes a leer este pasaje y dice la palabra de Dios lo siguiente en Génesis 2, versículos 18 al 25. Y dijo Dios el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios el Señor, que había formado de la tierra a todo animal del campo y a toda ave del cielo, los trajo a Adán para que viera cómo los había de llamar, y el nombre que Adán les dio, ese fue su nombre. Y Adán puso nombre a todo animal doméstico, ave del cielo y a todo animal del campo, pero no se halló ayuda idónea para Adán. Entonces Dios el Señor hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Señor tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán exclamó: esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del varón fue tomada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Y Adán y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban. Es interesante que la expresión "no es bueno que el hombre esté solo" enseña que Dios creó al hombre como un ser social para el cual la soledad no era el estado ideal para él. Y aquí podemos ver claramente que el matrimonio es una ordenanza de la creación y no una acomodación al estado del hombre caído. Es decir, que Dios no instituyó el matrimonio porque el hombre pecó, porque el hombre cayó. Como Dios había determinado hacer una ayuda idónea para el hombre, por ende formó del hombre a la mujer. Por lo tanto, esta declaración sumaria indica que Dios propuso que el matrimonio fuera decisivo por decisión propia, no por obligación. Dejará. Esto indica que no hay vuelta. Una vez que tú sales de la casa de tus padres, no hay vuelta. Es decir, dejará permanentemente el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Aquí se trata de una unión física entre ambos y serán una sola carne honorable. Ahora, la pregunta es: ¿quién es este hombre o esta mujer que va a dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer o a su esposo para que ambos sean una sola carne? Veamos esta ilustración en el texto. Y Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a verlo otra vez. Por tanto, dejará. Este dejar es un proceso de transición. ¿Quién va a dejar? El hombre. ¿Pero qué hombre?
un hombre que ya esté maduro, un hombre que esté preparado tanto emocionalmente, físicamente, financieramente y sobre todo espiritualmente. Entonces este hombre dejará, ¿verdad?, a su padre y a su madre, que ya es un modelo de una familia completa, y se unirá a su mujer. Por tanto, él se va a unir a una nueva familia, pero para que él se una a esta nueva familia, necesita de la mujer, que es un complemento para crear esta nueva familia, y allí es un proceso en donde ambos tendrán que aprender, tendrán que desarrollar amistad y confianza. Una sola carne. Allí es en donde entra la intimidad profunda entre dos personas. Y lo repetimos, por tanto, dejará, es un proceso de transición. El hombre que ya esté maduro, que está preparado, a su padre y a su madre, que son modelo de una familia completa, y se unirá a su mujer. Allí se va a unir él va a crear una nueva familia, pero para crear esta nueva familia necesita de la mujer como complemento para que se pueda crear esta nueva familia, y allí va a entrar el proceso de aprendizaje, amistad y confianza, una sola carne, en donde entra la intimidad profunda entre dos personas. Aquí podemos ver que no es un hombre cualquiera, no es una mujer cualquiera que tomará la decisión de dejar a su padre y a su madre para unirse a su esposa o a su esposo, para que ambos sean una sola carne. Aquí es un hombre o una mujer preparado o preparada físicamente, mentalmente, financieramente, emocionalmente, y sobre todo preparado o preparada espiritualmente. Ahora pregunto, si tú que me escuchas estás casado o casada, ¿alguien te obligó a casar con la pareja que tú tienes? No, ¿verdad? Nadie te ha obligado. Nadie te obligó a estar con esta persona con la cual tú estás ahora. Lo hiciste por tu libre voluntad. Lo hiciste porque te sentiste maduro o madura para dar tal paso. Lo hiciste porque te sentiste preparado o preparada en todos los aspectos de la vida para dar tal paso. Razón por la cual Dios propuso que el matrimonio fuera por decisión propia y no por obligación. Debe de ser efectuado con el consentimiento de ambos. Y lo mismo ocurre con la salvación también. Dios no está forzando a nadie para que se salve. Pero su palabra en Marcos 16:16 dice que el que creyere y fuere bautizado, ¿qué cosa? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Es decir, si tú decides creer en Jesús y aceptarlo, serás salvo. Pero si tú no lo aceptas, sepa pues que serás condenado. En el caso del matrimonio sucede lo mismo. Si te unes con una persona, ¿verdad?, y ambos están conscientes del paso que tomarán y tienen la aprobación de Dios, trabajarán juntos para poder tener un matrimonio feliz. Trabajarán juntos para poder tener un hogar feliz. Pero si el matrimonio es forzado sin el consentimiento de ambos y sin la aprobación de Dios, tenlo por seguro que estarán condenados a vivir un matrimonio enfermizo,
un matrimonio tóxico, un matrimonio sin la presencia de Dios que los llevará a la ruina y al fracaso, como estamos viendo en muchos matrimonios hoy día. Pero aquí vemos también la importancia de ver si hay compatibilidad, si ambos tienen los mismos propósitos en la vida, si ambos tienen las mismas creencias, si ambos son compatibles espiritualmente, si hay compatibilidad espiritual. Hay que cuidar de cada detalle para que no vayan a unirse a una persona que no es compatible, a una persona que no encaja en tu vida en todos los aspectos. Por eso que es importante ver si hay compatibilidad en todos los aspectos de la vida. Y Elena de White, en sus escritos, propiamente en el libro El Hogar Cristiano, página 71, en donde ella habla sobre los casamientos arruinados por la incompatibilidad, ella dice lo siguiente: muchos casamientos no pueden sino producir desgracia, y sin embargo el ánimo de los jóvenes los induce a contraerlos, porque Satanás los inclina a ello, haciéndoles creer que deben casarse para ser felices, cuando no son capaces de dirigirse a sí mismos ni sostener una familia. Los que no están dispuestos a adaptarse el uno al otro en sus disposiciones para evitar las divergencias y contiendas desagradables no debieran dar aquel paso, pero esta es una de las trampas seductoras de los posteros días, en las que miles quedarán arruinados para esta vida y la vida venidera. El consejo aquí es que no debes casarte para ser feliz. Y me preguntarás, ¿cómo así? ¿Cómo que no debo casarme para ser feliz? Te explico. No debes casarte para encontrar felicidad al 100% en la otra persona. No debes casarte porque te sientes solo o sola, o porque sientes que necesitas de alguien para llenar tu vacío emocional. Tienes que ser feliz tú primero. Tienes que estar bien emocionalmente tú primero. Porque la persona que llegue a entrar en tu vida será un complemento para tu felicidad, y tú también serás el complemento para la felicidad de la otra persona. Entonces, tú tienes que ser feliz al 100%, porque si tú dependes de la otra persona para ser feliz, entonces vas a fracasar. Si tu felicidad depende de la otra persona al 100%, lamento decirte que tú no estás preparado o preparada emocionalmente para dar tal paso. Y si aún así insistes en dar este paso sin estar preparado o preparada emocionalmente, te vas a unir al club de los matrimonios fracasados. Te vas a unir al grupo de los hogares fracasados. Y es solo con ver a nuestro alrededor que desafortunadamente con la entrada del pecado en el mundo, todo lo que Dios hizo perfecto y con amor se ha degradado en gran manera, que hoy día vemos muchos matrimonios, vemos muchos hogares que están viviendo desgracias por no tomar decisiones sabias. Vivimos en una época en donde casi el amor ya no existe en el hogar. Los maridos dejaron de amar a sus esposas, las esposas dejaron de amar a sus maridos, los hijos son maltratados en el hogar. Hoy día vemos hogares que se transformaron en campos de batalla en el que sobrevive el que es más valiente. Hay peleas todos los días e inclusive
el día de sábado también. Y a veces muchos van a la iglesia con una sonrisa de hipocresía en el rostro. Muchos cambian de personalidad cuando están en la iglesia. Muestran ser amables, muestran ser buenos con los hermanos, sonríen con las personas, sonríen con los hermanos, pero en sus hogares no sonríen con sus esposas, no sonríen con sus esposos, no tienen intimidad con sus hijos. Cuando están en el hogar, cada uno procura su lugar para poder estar. Los hijos encerrados en sus habitaciones porque su mamá o su papá es muy enojón y le están pegando a cada rato sin siquiera hacer nada. La esposa encerrada en la habitación o en otra parte de la casa porque no quiere estar cerca del esposo. Y el esposo, ¿quién sabe a dónde éste se mete? ¿Cuántos aparentan estar bien en la iglesia o en la sociedad cuando sus hogares están mal? Sus hogares están enfermos, sus hogares se están pudriendo, se están destruyendo porque Cristo no es el centro de sus hogares. Vuelvo y pregunto, ¿está todo bien en tu hogar? Elena de White, en el mismo Hogar Cristiano, capítulo 1, la atmósfera del hogar, en el párrafo en donde ella habla sobre el más dulce de los cielos, ella comenta lo siguiente: el hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. El símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del Señor. Si se cumple la voluntad de Dios, los esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. Qué bendición más grande cuando se cumple la voluntad de Dios en nuestros hogares. Qué bendición más grande cuando se permite que el Espíritu de Dios presida nuestros hogares. Queridos, las preguntas que el profeta Eliseo dirige a la mujer sunamita valen para ti también que me escuchas. ¿Está todo bien en tu hogar? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Realmente está todo bien en tu hogar? Es sabido que mientras vivamos en este mundo, problemas siempre van a existir. Y es debido a tantos problemas que muchos hogares se están destruyendo porque no saben cómo resolver los problemas. Quieren resolverlos solos sin la ayuda de Dios. Cuando un hogar no busca a Dios, no presentan sus problemas delante de Dios. Cuando los esposos no saben lidiar con situaciones críticas en el hogar por falta de permitir que el Espíritu de Dios habite en sus hogares, recurren a las autoridades humanas para así entonces firmar en los papeles del divorcio, pensando que así ahora serán felices porque se están divorciando. Permítame decirte con toda propiedad que este es el engaño más grande del enemigo de Dios. Si tú piensas que el divorcio te traerá felicidad, te engañas a ti mismo, te engañas a ti misma. Porque la palabra de Dios en Marcos 10, versículo 9 dice: por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El divorcio será entonces el principio del verdadero problema. Cuando una pareja se divorcia, sufren más los hijos. Y si los padres divorciados llegan a la iglesia,
Los hijos se quedan trastornados. No saben en dónde estar porque sienten pena si me siento con la mamá o me siento con el papá. Imagínense los trastornos que están causando a vuestros hijos por decisiones egoístas, sin tan siquiera pensar en el futuro de vuestros hijos. Antes de tomar la decisión de recurrir a un divorcio, hazte las siguientes preguntas. ¿Cómo será mi vida de aquí en adelante? ¿Cómo será el futuro de nuestros hijos? ¿Será que Dios aprueba esta decisión? ¿Será que Dios está feliz con esta decisión? La palabra de Dios dice en Malaquías 2, el versículo 16, lo siguiente. El Señor Dios de Israel dice que Él aborrece el divorcio, porque el que se divorcia cubre su vestido de violencia, dice el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Queridos, fue Dios quien estableció el matrimonio. No fue un hombre cualquiera. Dios tenía un propósito cuando Él estableció el matrimonio. Y existen dos instituciones sagradas establecidas por Dios que son el sábado y el matrimonio. No debemos jugar con el sábado ni con el matrimonio. Así como el sábado es importante, el matrimonio también lo es. Es una responsabilidad divina y sagrada. Lamento decirte que Dios no está a favor del divorcio. Hogar Cristiano, página 13, la sierva del Señor dice: sea el hogar alegre y feliz. No olvidéis jamás que por el aprecio de los atributos del Salvador debéis hacer que el hogar sea un sitio alegre y feliz para vosotros mismos y para vuestros hijos. Si invitáis a Cristo a vuestro hogar, podréis discernir entre el bien y el mal. Podréis ayudar a vuestros hijos para que sean árboles de justicia que lleven los frutos del Espíritu. Podrán sobrevenir dificultades, pero estas constituyen la suerte que le toca a toda la humanidad. Resplandezcan la paciencia, la gratitud y el amor en el corazón, por nublado que esté el día. El hogar puede ser sencillo, pero puede ser siempre un lugar donde se pronuncien palabras alentadoras y se realicen acciones bondadosas, donde la cortesía y el amor sean huéspedes permanentes. Queridos, hay que cultivar el amor, el afecto y el perdón en el seno familiar. No pierdas de vista las siguientes afirmaciones. La familia es lugar de perdón. No existe familia perfecta. No tenemos padres perfectos. No somos perfectos. No nos casamos con una persona perfecta. No tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas unos de otros. Tenemos decepciones unos de otros. Por eso no hay matrimonio saludable o familia saludable sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y supervivencia espiritual. Sin el perdón, la familia se vuelve un espacio de conflictos y un cúmulo de amarguras. Sin perdón, la familia se enferma. El perdón es la esterilización del alma, la limpieza de la mente y la liberación del corazón.
El que no perdona no tiene paz en el alma ni comunión con Dios. La amargura es un veneno que intoxica y mata. Guardar amargura en el corazón es un gesto autodestructivo. El que no perdona padece física, emocional y espiritualmente. Es por eso que la familia necesita ser un lugar de vida y no de muerte. Territorio de cura y no de enfermedad. Palco de perdón y no de culpa. El perdón trae alegría donde la amargura produjo tristeza. El perdón trae cura donde la amargura causó enfermedad. Por eso es muy importante hacer el ejercicio del perdón en el seno familiar. Si ustedes como padres quieren ver un estado de cosas diferentes en vuestras familias, conságrense plenamente a Dios y el Señor proporcionará medios mediante los cuales puedan ocurrir una verdadera transformación en vuestros hogares. ¿Quieres tener un hogar feliz? Restaure el altar de adoración en tu hogar y permita que Dios sea el centro de tu hogar para que la bendición de Dios te pueda alcanzar. Mi deseo es que el Señor te bendiga grandemente. Mi deseo es que el Señor te haga entender que sin perdón no hay comunión con Dios. Si tú quieres tener comunión con Dios en tu hogar, necesitas ejercer el perdón dentro del seno familiar. Padre, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, quiero orar por estos hogares que se están destruyendo poco a poco. Quiero orar por estos matrimonios que están al borde del fracaso, Señor. Tú conoces los problemas que cada uno de estos hogares están enfrentando. Por eso te pido, Padre, envíe tu Santo Espíritu para que pueda visitar a estos hogares, Señor, y que les haga entender que la comunión con Dios les va a ayudar a tener un hogar feliz. Padre, te pido que pongas un espíritu perdonador en cada esposo, en cada esposa, en cada hijo que está escuchando este mensaje, Señor, para que la gloria de Dios se pueda manifestar en estos hogares y que tu presencia, Señor, pueda morar en estos hogares. Te pido todo esto, Señor, no porque lo merecemos, porque somos pecadores, pero pido todo esto en los méritos de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor bendiga grandemente a ti y a tu familia.